Hebreos 2, capítulo 2, versos del 11 al 13. Dice el verso 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No debemos olvidar, hermanos, lo que hemos venido aprendiendo en el trayecto de estas semanas, en especialmente lo que aprendimos en el capítulo 1, donde Cristo fue presentado como verdaderamente Dios. Y vimos todas esas virtudes, mencionamos algunas de esas propiedades que solamente pertenecen a aquel que es verdaderamente Dios. Vimos que el Hijo fue presentado como heredero, como creador, fue presentado como resplandor y la imagen misma de su sustancia, el sustentador, y quien además está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, el inmutable, y quien al final destruirá los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y también debemos recordar que al iniciar el capítulo 2 dijimos que ahora nuestro escritor nos habla acerca de la humanidad de Cristo. La divinidad lo expuso en el capítulo 1, su humanidad está en el capítulo 2 de Hebreos. Esta es la intención. Jesús es verdaderamente hombre. Entonces, Jesús como Dios está rodeado de una gloriosa e inaccesible majestad. En su forma de Dios, Él es incomprensible, infinito, aún podemos decir terrible. Mas reconocer su humanidad es lo que a cientos de generaciones a través de la historia le ha hecho codiciable, le ha hecho verdaderamente atractivo como hombre, Jesús como hombre. Y debemos nosotros aprender lo que aquellos han hecho y hacer nosotros lo mismos. Reconocer que Jesús empatizó con nuestra humanidad le hará verdaderamente deseable. Al leer esta porción de las Escrituras, mis hermanos, ¿cómo el cristiano habría de sentir otra cosa o habría de sentir lo opuesto? ¿Cómo no habremos de ser cautivados o atraídos? Escuchemos nuevamente a partir del verso 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, este es Cristo, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta porción de las Escrituras, mis hermanos, presenta su humanidad como algo mucho más íntimo, algo mucho más cercano de lo que usted y su vecino podrían llegar a ser. Somos semejantes a muchos, a aquellos que viven en Londres, Estados Unidos. Pero yo gozo un privilegio de tener a ustedes como mis hermanos. Aún nuestros lazos de familia, de sangre, existe un lazo mucho más íntimo. Aun cuando yo sea semejante a mi vecino, a mi vecina, existe un lazo mucho más estrecho, y Cristo está usando este mismo término, hermanos. No solamente se quedó a decir mis semejantes o la imagen misma de lo que yo soy, mis hermanos. Nuestra porción comienza diciendo: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Aquí Cristo muestra su intención especial, mis hermanos, esta intención amorosa al solidarizarse e identificarse como uno de nosotros. Cristo toma primeramente nuestra imagen y semejanza,
En un sentido podemos decir que Él participa de nuestra naturaleza para poder morir en la cruz. Y al participar de lo nuestro y morir en la cruz, ahora podría hacernos a nosotros partícipes de lo suyo. Participar de su naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro 1:4. Dicha participación, mis hermanos, dicha participación que estamos mencionando es más gloriosa y provechosa al creyente que cualquier otra cosa. Es mucho más grande y extraordinaria que poder hacer milagros, prodigios y señales. Es mucho más gloriosa esta naturaleza divina de la cual todos los creyentes participan. Esta naturaleza no es otra cosa, mis hermanos, que la santidad en el creyente. Esta vida en aumento en nosotros los que creemos. Esta es la razón por la cual Cristo puede decir: no me avergüenzo de llamarles hermanos. Aun cuando la santidad en la que usted alcanzó va muy despacito, si la pudiéramos medir en grados, y va muy despacio en aumento, Jesús dice: no me avergüenzo de llamarles mis hermanos, mis hermanas, porque esta buena obra ha empezado en ustedes y será perfeccionada en los que son de Cristo. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son. Esta afirmación, el que santifica, no puede ser nadie más que Cristo, Cristo mismo. Cristo fue equipado para esta divina función. Y la santificación no solamente tiene que ver con nosotros. Vemos también que Él santificó al Padre. Mientras Él caminó y predicó sobre la tierra, Cristo reveló públicamente las excelencias del Padre. Mientras Él vivió y vimos cómo amó, cómo perdonó, incluso cómo se enojó, Él mostró quién era Dios en sí mismo. De una manera muy comprensible y clara nos habló: así es Dios. Él reveló que no hay otro Dios, no hay comparación, solo Dios es santo, 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 apartado de los pecadores. Pero el clímax de su oficio santificador para con Dios consistió en vindicar la justicia y santidad de Dios, mostrar por medio de su muerte el repudio y desprecio por el alma que pecare. Pues aun cuando Él era el unigénito del Padre, no fue escatimado, sino que fue quebrantado, fue hecho abominación. En esto consistió su función de santificar al Padre. Cristo públicamente reveló: este es Dios, así es Dios. Juan 17:4 dice respecto a Cristo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero cuando Cristo voltea hacia nosotros, cuando se refiere a nosotros, el santificarnos no consiste en revelar, anunciar o publicar lo que verdaderamente somos. Gracias a Dios. La santificación de parte de Dios fue mostrar públicamente, revelar a los hombres quién era Dios. Pero la santificación a los hombres, mis hermanos, es cubrir con su justicia lo que realmente somos. Pero como sabemos, su obra de justificación no termina allí, sino que después de cubrirnos con su justicia, la obra de su santificación, esta naturaleza divina, comienza y progresa en nosotros. Pues no solamente cubre nuestras iniquidades al ser justificados, sino que además purga de nosotros esta maldad, esta iniquidad. Toda forma de pecado, de inmoralidad, comienza a ser purgada de nuestras almas. Cuando vemos cómo Él santifica a los suyos, vemos su poder, su inescrutable e imperceptible forma en llevar a cabo sus propósitos. Las formas en cómo Dios obra nuestra santificación son cosas impremeditables. Son cosas que no podemos esperarlo. Son obra de una forma que incluso Satanás no puede tomar ninguna ventaja sobre los que son de Cristo. Cuando el enemigo con toda su furia y astucia viene sobre sus hijos para hacerles mal y se aprovecha de circunstancias, de momentos de debilidad, puede emboscarnos
puede sorprendernos de repente. Hoy tenemos una vida muy tranquila, muy paciente, pero al día de mañana se torna inestable. Una tormenta se nos vino, las olas se encrespan sobre nosotros y amenazan con destruirnos. ¿Cuándo inició esto? ¿Cuándo me metí en este problema? ¿Cómo es que esto, la paz que tenía, el deleite con los míos, de repente se torna para nuestro mal? Satanás nos sorprendió como un enemigo, pero no sorprende a Dios. No puede emboscar a Dios, no lo puede burlar. Pues Dios, sin esfuerzo, sin preocupación, aún toma esto y ordena que de acuerdo al mal que venga sobre los suyos, será el grado que será tornado para el bien de ellos. Esta es la promesa de Romanos. Este es el Dios soberano en el que confiamos. Este es el ser soberano en quien estamos. Y si en Él estamos, mis hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Y estas cosas, como mencionamos en mensajes anteriores, están bajo sus pies. Y definimos qué significa estar bajo sus pies. No están a un lado, no están bajo sus manos, están bajo sus pies. Dice, es imposible una rebelión. El contexto de las palabras, el sentido de las palabras es imposible una revolución, imposible una revolución, una rebelión, imposible resistirse. Puede Satanás hacer lo que quiera, él está derrotado. Está bajo sus pies. Muchos dolores para el cristiano, momentos difíciles, adversidades, carencias, vendrán a nosotros por causa del pecado. Mas a los que estamos en Cristo sirven para cumplir su propósito original, el cual Él tuvo en el principio, antes de la caída. ¿Cuál era este propósito inicial? Que todas las cosas serían naturalmente para nuestro máximo provecho. Todas estas cosas vendrían solitas para hacernos bien. La comida, el alimento, el fruto, la tierra, la educación, si iba a haber política antes de la caída, no lo sé, pero el Estado, los gobiernos, todos fluirían. Dijimos un ejemplo, ¿no? Estados Unidos, Japón, Inglaterra, la nación, las primeras potencias, serían como pueblos marginados en comparación de la prosperidad original antes de la caída. Mas vemos ahora, mis hermanos, que esto ha sido recuperado en Cristo. Sí, vemos que hay problemas, vemos que hay dolor, vemos que hay enfermedad, que hay adversidad, carencia, pero estas cosas recobraron su propósito de una manera extraordinaria, de una manera gloriosa, porque cumplen el propósito. Vengan como vengan, cumplen el propósito en nosotros de hacernos el máximo y más excelente bien. Es glorioso lo que ha hecho Cristo. Y este es el Evangelio, esto es donde debemos escarbar y buscar. Esto es lo que Cristo recuperó para nosotros, sus hermanos. Puede llenársele su boca al decirlo, sus hermanos. Al vencer sobre la cruz, todo existe para nuestro máximo bien. Y este máximo bien, mis hermanos, es, como dice, vuestra santificación, es nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esta es la más grande recompensa para el que se santifica. Y este es el mejor de los regalos, que nuestra santificación, la máxima gracia, que Dios nos santifique, porque este es nuestro pasaporte para ver a Dios. No es que nosotros lo ganamos, como dije al principio, Él nos ha justificado y ahora Él es quien nos santifica y nos presentará delante del Padre como una iglesia sin mancha, sin arruga, perfecta. Y estas verdades, mis hermanos, deben animarnos. Somos uno con Él y Él es uno con nosotros. En las buenas, en las malas y en las peores, ofrezcámonos alegremente para ser santificados por Él, así como Él es santo. Ahora, que Él nos santifique no es algo que a la carne le complace, no es algo que a la carne le traiga deleite, mis hermanos. Es dolor, es doloroso, es no sé expresarlo, todas estas emociones, conflictos internos de Dios me ha abandonado, Dios ya no tiene caso, el desánimo, pero Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Nuestra carne no entiende, se resistirá,
se quejará. ¿Qué hay de glorioso en que en medio de todo lo que me pasa tú me santifiques? Y aún lo cuestionaríamos a Dios. Debemos confiar, debemos esperar. Hermanos, si la felicidad fuese lo más importante, lo que tú necesitas ahora, Dios estaría dispuesto a dártelo. Pero Él conoce a la luz de lo eterno. Él mira a la luz de la eternidad y reconoce y sabe que nuestra santificación es nuestra más grande necesidad y nos conviene ya. Cristo está consciente de esta nueva y apremiante necesidad en nosotros, los que deseamos ahora santificarnos. Es por esto que Él, como un recipiente abierto, se nos ha ofrecido para que tomemos de Él todo lo que necesitemos. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Como un recipiente abierto ante la adversidad del dolor, tomen, lleven cuanto ustedes quieran. Gracia sobre gracia. No hay un día suficientemente bueno, mis hermanos, que no necesitemos correr a este recipiente para tomar gracia sobre gracia. ¿Cómo podemos conocer ahora los frutos de su vida en nosotros, mis hermanos? ¿Cómo podemos conocer que la vida, esta vida divina que hemos venido mencionando, va en progreso en nosotros? La respuesta corta y más básica sería: cuando existe un desprecio por lo que Él desprecia y un deleite en lo que Él se deleita. Una evidencia clara y muy básica. Observe lo que Él dice más adelante en el verso 12 al 13. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, si usted puede formar un cuadro mental en base a estos dos versos 12 y 13 de lo que ha leído, ¿dónde está Cristo? Podemos decir muchas cosas más acerca de esto, pero aquí nos habla de lo que en Él se deleita. ¿En medio de quiénes está su deleite? ¿Con quiénes se une para cantar alabanzas a Dios? Seguramente, mis hermanos, es el lugar donde nosotros tenemos el ánimo para cantar. Aun cuando estamos rodeados de personas, donde no nos avergonzaríamos de que nos oigan cantar. Oigan nuestros, como dicen, graznidos, no sé cómo. Que no sentiríamos la vergüenza de expresar nuestro canto. Seguramente es el lugar más seguro, más confiable, más tranquilo, donde somos capaces de expresarnos con cantos. Aquellos que son familia y encuentran deleite entre ellos en sus reuniones familiares, seguramente tendrán un karaoke para cantar y divertirse, para pasar un buen tiempo. El borracho cantará con sus amigos en una cantina aquel viejo himno, tragos de amargo licor. Pero el lugar donde el alma encuentra su máximo deleite es el lugar donde inevitablemente se expresará con canción. Pero vemos a Cristo, qué extraño y opuesto es al mundo. El lugar donde Él encuentra su deleite es en medio de la congregación. Allí Él levanta alabanzas y canta con voz audible y melodiosa. Porque Él no se avergüenza. No hay entre nosotros alguien que le acuse. No hay alguien que piense distinto de Él. Es uno como nosotros. Se identifica con sus hermanos y en medio de la congregación Él dice: canta con melodías. En Lucas 2:46, Cristo es hallado en medio de los doctores de la ley, cuando apenas Él era un jovencito. ¿Qué hacía allí? Estaba en medio de maestros y grandes doctores de la ley. ¿Qué hacía allí siendo un jovencito? Deleitarse, gozarse, escuchar atentamente como hombre el aprendizaje, las cosas de Dios. Él como hombre hacía preguntas y por causa de su sabiduría, dice la Escritura, que tenía a los maestros atónitos. Él estaba allí. Estaba a su deleite.
donde las alabanzas son levantadas a Dios, donde la instrucción de la palabra está presente. Allí estaba su deleite. Ahora, ¿entiende usted de una forma experiencial lo que estoy hablando? Es parte de tu experiencia lo que estamos diciendo. Por la gracia de Dios puedo identificarme en esto con el Señor. Alrededor de los 17 años, cuando decidí servir y buscar al Señor, y mis padres son testigos de esto, no me la quería llevar aquí en la iglesia con el pastor. Me la quería llevar rodeado de los hermanos. Donde estaban platicando de Cristo, ahí quería estar yo en medio. Ese era mi deleite. Todos mis cassettes de música secular de aquel entonces, en la parte de atrás les puse un tapecito, ¿no?, para poder grabar sobre ellos. Grabé todos los sermones que salían, que eran transmitidos en la radio. Llené un cajón de cassettes. En la escuela me prestaban la computadora y ahí estaba leyendo sermones. También era mi deleite. Por supuesto que me faltaba mucho discernimiento, entender, pero todo lo que dijera Cristo yo me lo quería comer. Esto es para mí, esto es para mí. Y por la gracia de Dios, mis hermanos, aún me siento así. Aún me deleito estar en la iglesia, aún me deleito cantar en medio de mis hermanos, aún me deleito en las predicaciones, en comprar libros, en invertir en cosas que pueden de una manera redundar en mi bien espiritual. Me gozo estar con ustedes, me gozo platicar, me gozo bromear, me gozo reír con mis hermanos. ¿Cuántas cosas se hacen en mi trabajo, mis hermanos? Reuniones, posadas, fiestas, cosas. Pero si hay servicio, si hay algo, yo me prefiero estar con ustedes, prefiero estar con ellos, prefiero estar con mis hermanos. Me deleito y de verdad no estoy presumiendo, pero reconozco la gracia de Dios en nosotros, en mí y en mi vida experiencial, de experiencia, digo, esto es parte de mi vida. Y Cristo hizo esto mismo. Entonces Cristo, además de deleitarse entre los doctores, también nos dice Lucas 5:16 que se escabullía en medio de la multitud para orar. Si así mismo hacemos nosotros, mis hermanos, sabemos que nuestra vida se está llenando de Cristo. Cuando encontramos deleite en medio de sus santos, pero no solo para comer, ¿ok? Especialmente en aquellos momentos donde prevalece el aprendizaje de las Escrituras. El tiempo de oración, esas conversaciones permeadas de Cristo, de su Evangelio, de la Biblia. Ese momento donde podemos servirnos unos a otros, de comernos unas sabritas juntos, de lo que sea. Puede dar testimonio de que su vida de santificación, de la vida de Cristo en nosotros está en aumento. Esta es parte de su obra. Él dispone en nuestros corazones en gozarnos en su amado cuerpo que llamamos iglesia. Esto es lo que Pablo metafóricamente habló en Efesios 5. Él dijo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Y él no está hablando esencialmente del matrimonio, está usando esta figura del matrimonio para referirse a la iglesia, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. En el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es irracional decir que perteneces al cuerpo cuando desprecias al cuerpo. Un órgano, al ser injertado en otro cuerpo, el peligro es que de una manera, ¿no?, los doctores saben que no lo acepta el cuerpo. Es un miembro extraño, entonces lo desprecia. Algo pasa así en la iglesia. Somos cuerpo y es irracional, está fuera de lógica que usted desprecia a su mismo cuerpo. Si usted dice ser parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que haya una iglesia, usted se sentirá bienvenido y sentirá que ama a los que allí se congregan. Esto es algo que sucede en el corazón de la verdadera iglesia. En todos los que son santificados por Cristo existe un deseo, existe una pronta disposición, un vigor y fuerza continua. Pues al nosotros ser parte de su cuerpo, todo esto desciende desde la cabeza y se extiende por todos y cada uno de los miembros que conforman su cuerpo. Así Cristo vitaliza y vigoriza a los que están unidos a Él para pensar, actuar, vivir y ser
como Él. Así dijo David en el Salmo 57:7. Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Esta es la melodía, mis hermanos, que cantan todos los que conforman el cuerpo de Cristo. Qué inconsistente es con la obra que Cristo ha hecho en nosotros, con aquella exhortación de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué inconsistente es con Cristo como cabeza y su cuerpo, con aquella persona que se identifica a sí mismo como hermano o como hermana de la iglesia, pero que no le apetece estar con los hermanos, desprecia su propia carne. Aquella que permanece por años en un estado de desánimo, pero solo cuando se trata de Cristo y su iglesia está desanimado. Pero cuando se trata de algo más, son emprendedores, son impulsores. Qué inconsistentes con Cristo como cabeza y su cuerpo, aquellos que se consideran parte de su cuerpo, pero que coquetean con el pecado. Que cualquier pretexto les es útil para dejar de comprometerse como miembro del cuerpo y no buscar otra forma de servir al Señor. Y así viven por semanas y aún años y se dicen pertenecer al cuerpo. Qué inconsistente es con Cristo como cabeza aquellos que no saben de sus dones y mucho menos encuentran una función especial allí en la iglesia o allá afuera donde hay necesidad. Qué inconsistente es con la persona de Cristo tener en poco, por ejemplo, este pretexto de hacer una posada donde la iglesia pueda estar junta, donde se reunirán. Le aseguro que si Cristo hubiese estado en medio de nosotros de una forma visible, física, ¿no? Él hubiese sido algo tan claro que Él era el que más se habría deleitado en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Pero, por otra parte, mis hermanos, su cuerpo espiritual, el cual sí estaba y el cual es la iglesia, repite este mismo comportamiento y esta misma actitud que Él tendría en medio de los suyos. Entonces, estos pretextos como el de hacer una fiesta o de salir juntos no pueden ser tomados como poca cosa, como algo insignificante. También son una forma de adorar a Dios. También son una forma visible de cuán deleite encuentras. Las reuniones de la iglesia no son como las bodas mundanas o las quinceañeras mundanas, donde nomás existen para criticar el vestido, la ropa, la comida. Más que eso, existe la comunión entre los miembros. Que no está muy buena la comida, no importa. Que la hermana no cumplió, no se hizo, ¿qué importa? Hay algo más importante. La iglesia de Cristo está reunida. Y de acuerdo a nuestro pasaje dice, Cristo está en medio de nosotros. Allí también está su deleite. Entonces aprendamos a deleitarnos. Pero si por otra parte le parece aburrido o había algo más importante que cualquier cosa que la iglesia junta quiera hacer, debe saber que sí será bienvenido aún. A todas las reuniones terrenales siempre será bienvenido. Pero a veces esto nos habla de un problema más profundo. Esta relación y similitud que existe entre el que santifica y los que son santificados es la causa que da origen a toda santificación el creyente. El que se santifica puede estar seguro que ha sido unido y que pertenece al cuerpo espiritual de Cristo, porque desde la cabeza fluye a cada miembro la santidad necesaria para ver a Dios. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Leamos nuevamente nuestro verso 11 de Hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Ahora, este de uno son todos es neutral, es impersonal. Hay mucho que podría mencionar, pero nos robaría mucho tiempo. Pero los que han estudiado
fondo las palabras, la gramática del griego y de los textos bíblicos, este uno no se refiere a Dios, no se refiere al Hijo, no se refiere a la iglesia, se refiere a esta unión espiritual que tenemos con Dios por medio de Cristo y a esa unión que tiene Dios con nosotros por medio de Cristo. Por ejemplo, esto se repite en Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De este uno son todos, es como si dijera, es un nuevo linaje al que pertenecemos. Cristo participando de nuestra forma humana y nos imparte ahora de su naturaleza divina. Ahora, esto no nos hace dioses, no nos hace superiores, no nos hace santos en el sentido, sino más dependientes de Dios, apartados de toda forma de pecados. Encontramos deleite en lo que Él se deleita y nos hace permanecer puros como Él es puro. Así como Cristo adhirió a su naturaleza divina, una naturaleza que Él antes no tenía, así Cristo nos hace participantes de una naturaleza que nosotros antes no teníamos. Y esta es su vida en nosotros. Una empatía, una participación tan única y tan mutua en naturaleza tenemos con Cristo. Ni los mismos ángeles, quienes son hechos de una más excelente y pura esencia, pueden decir lo que nosotros como iglesia diríamos. Si hay alguien que debería rezarles, no son los hombres a los ángeles, deberían ser los ángeles a los hombres, que han sido participantes de un privilegio mucho más grande que el de ellos. Pero no, esto no significa que debamos orar o no, no es solamente un ejemplo. Este tipo de relación especial con Cristo es la que trató de comunicar el apóstol Pablo a la iglesia al tomar la figura de matrimonio como una alegoría de una verdad espiritual. Y ahora vemos a nuestro escritor usando otro término para expresar esta similitud que tenemos con Cristo. Él dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Como anteriormente dijimos, esta pequeña iglesia estaba siendo abrumada con miedos. Sus miedos no eran como los miedos de la iglesia de América, los que hoy sufrimos. Miedo de perder el trabajo, miedo de perder a sus amigos, miedo de perder a su familia, de perder un ascenso, miedo de subir peso. Estos miedos consistían en perderlo todo, sufrir tormento, que sus hijos sean arrancados de sus manos, que sean separados para siempre, a morir en una celda de hambre y sed o de ser brutalmente asesinados. Ellos verdaderamente se sentían solos. Y este es el sentimiento que la iglesia tiene de una u otra manera. Sus enemigos son distintos, pero básicamente sufrimos los mismos miedos. Y esta carta llega en el momento oportuno para darles ánimo, diciendo que el pionero de su salvación, aquel que estuvo dispuesto a morir en las manos de un Dios airado por ellos, ¿cómo no estará dispuesto también a estar con y por ellos cuando caigan en manos de simples hombres mortales, débiles? Cristo, al hacer uso de estas palabras, está diciendo algo con mucho y con un muy profundo significado. Él no nos está llamando siervos, no nos está llamando compañeros, no nos está llamando amigos. ¿Qué diría usted? Vamos a suponer que cualquiera de estos hermanos que nos congregamos aquí, algún hermano amado, aquel que usted considera especial, de repente se lo encuentra en el mercado. Y él viene con su familia o usted con su familia, que no se congregan acá ellos. Y cuando se encuentran ahí en un pasillo, su hermano le presenta ante su familia, él es un compañero. Él es un compañero de la iglesia. O aún si dice, él es un buen amigo de la iglesia. Son términos amables, son términos buenos, compañero, amigo.
Pero en el contexto que es dicho, mis hermanos, usted podría sentirse como despreciado, rechazado. Aún sentiría, quizás mi hermano se avergüenza de mí y me presentó como un amigo, como un conocido, como un compañero. Pero otra cosa sería que esta persona, al verle, mirar usted su rostro de alegría, se acercara con usted, lo tomara de su hombro. Les presento, él es mi hermano, ella es mi hermana. Vamos juntos en la iglesia, ante su familia, ante los compañeros o amigos. Esto nos hablaría de otra cosa. Y escuche, esto es lo que Cristo está haciendo. Cristo, públicamente, en medio de sus problemas, en su conflicto, Él dice, mis hermanos, mis hermanos. Hermanos, tenemos con Cristo una empatía, una relación tan íntima, tan estrecha, tan única, tan semejante. Somos tan uno en Él, mucho más de lo que llegarán a ser tú y tu esposa. El ser más cercano e íntimo que cualquier hombre o mujer puede tener es su esposo o es su esposa. Pero esto está tan lejos de expresar la verdadera unión que tenemos con Cristo. Hay cosas en nosotros, mis hermanos, de las cuales nos avergonzaríamos. Si estas se hicieran públicas, si estas se tuvieran que expresar públicamente, verdaderamente sentiríamos vergüenza. Y esta verdadera unión que tenemos con Cristo, mis hermanos, habla mucho más de estar juntos como con nuestras esposas. Nuestras esposas saben algunos secretos de nosotros, algunas costumbres, mañas, como les pueden mencionar ellas. Y Cristo sabe mucho más, mucho más. Pero a pesar de todas estas cosas, mis hermanos, a pesar de todo lo que tú conoces de ti y lo que Cristo mismo conoce de ti, Cristo, nuestro hermano mayor, trata con ellas seriamente, pero de una manera tan gentil, tan amorosa, que está tan dispuesto a preservar tu honra y no exponerte a ninguna vergüenza pública. Porque para eso Él fue expuesto públicamente a la vergüenza. Eres tan suyo y Él tan tuyo. Ahora no estoy diciendo que Él solapa el pecado, sino que Él se toma muy personal y en serio los problemas de su iglesia, el pecado de su iglesia, y los trata como si se tratase de su misma reputación. Nosotros sabemos que no hemos sido expuestos, muchos de nosotros no hemos sido expuestos públicamente, avergonzados públicamente. Hay pecados que nos llevaremos hasta la tumba. Pero ¿por qué el Señor no lo ha hecho? Trata con los suyos de una manera tan gentil, tan noble, como si se tratara de su misma reputación. Nadie, mis hermanos, está tan interesado en cubrir tu pecado como lo estuvo Cristo. No hay nadie en la tierra que está tan interesado y dispuesto a preservar tu buen nombre como lo hace Cristo, que fue capaz de morir para llevarse tu vergüenza, tu culpa, y en su lugar otorgarte un vestido blanco y puro de justicia. Pero hermano, lo que usted está diciendo no puede inducir a los hermanos a pecar. No, porque ellos han recibido un corazón nuevo. Ellos tienen una nueva naturaleza. Estas palabras los harían pensar, cuánto me ha amado Cristo, por cuánto más razón me deberé de santificar, cuánto más razón me entregaré a Él. Pero el incrédulo cuando escucha esto, él dice, si esto no me aparta, él no tiene una nueva naturaleza, él tiene un corazón inclinado al pecado, y cuando escucha esto dice, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello, al caos que al final soy aceptado, soy perdonado y entraré al cielo. Esa no es la mentalidad de alguien que ha nacido de Dios. Y por lo que Él ha hecho en la cruz, puede decir delante de Dios, no me avergüenzo de mis hermanos. Cristo llama a su preciosa iglesia, hey, tú y yo somos uno. ¿Qué ha dicho el diablo? ¿Que no eres digno? ¿Que porque has pecado te ha acusado de esto, de aquello? Dile que yo sé mucho más que él de ti y yo aún te amo y te llamo mi hermano, mi hermana. Ustedes son de quienes no me avergüenzo. Si alguien sabe lo que es llevar culpa, llevar las acusaciones injustamente sobre sus lomos, la vergüenza de la multitud, ese soy yo y no ustedes.
Por esta causa vine, para poner mi vida en rescate de muchos. Por esta causa estuve dispuesto a beber la copa y morir como un criminal en la cruz. Dime, ¿acaso me avergoncé de ti cuando en prisión estabas? Respóndeme. Dime, ¿quién te despreció cuando en cama ajena te acostabas? Dime, ¿quién subió por ti cuando en la cima de tu orgullo te sentabas? ¿Acaso no fui yo? Porque como a hermanos y a hermanas yo les amaba. Cristo hace esto públicamente, mis hermanos. Él nos reconoce como hermanos y no se avergüenza. En Mateo 12, 49, 50. Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Esto mismo confesará delante del Padre y no se avergonzará. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo mismo hará delante de los ángeles y no se avergonzará. Lucas 12, 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles. Aquellos personajes en el Antiguo Testamento que fueron tipos de Cristo, como lo fueron José y Moisés, fueron tipos, figuras que nos hablan de Cristo. José, por ejemplo, cuando fue exaltado al segundo de Faraón, ¿qué nos dice Génesis 45:4? Que él reconoció a quienes, a sus hermanos, y se reveló a sus hermanos. Este hombre exaltado al segundo de Faraón, dice que podríamos quizás imaginar el cuadro de la situación. Yo cuando leo ese relato siento que me baja la garganta, ¿no? Y vemos a este José destapándose, no siendo una autoridad, sino uno como ellos. Vemos después a Moisés. Era reconocido como hijo de la hija de Faraón, y nos dice Éxodo 2:11, no se avergonzó de identificarse con sus hermanos hebreos. Algunos hijos, y esto es doloroso, ¿no? Algunos hijos al ser promovidos, al ganar su propio sueldo, ya se sienten con aires superiores a sus padres. Ya se ganan más, compran cosas, les está yendo bien, se avergüenzan de quiénes son sus padres. Algunos esposos, al ser promovidos, también se avergüenzan de sus esposas. Algunos empleados que al pasar del tiempo alcanzaron éxito, se avergüenzan de sus compañeros con los quienes compartieron los recesos de la fábrica al ser ascendidos. Pero ¿qué es esto en comparación a la exaltación de Cristo? Esto es cáscara, esto es basura. Y Él no se avergüenza de llamarte mi hermano, mi hermana. Si Él no se avergüenza, a pesar de lo que fuimos y de lo que a veces aún somos, ¿cómo podríamos nosotros no identificarnos con Cristo? ¿Cómo podríamos nosotros más bien avergonzarnos de Cristo? Esta es la irracionalidad del hombre que aún está caído. Aquel que se avergüenza y le niega delante de los hombres, está hablando de una cosa mucho más profunda, de un estado del alma. ¡Qué verdad tan abrumadora! No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan pronto como Jesús se levantó de la muerte, le dijo a María, ve a mis hermanos. Lo primero que pensó al salir de la tumba, mis hermanos, ve a mis hermanos. Ahora, que Él se identifique con nosotros como hermano, no nos da permiso ni ningún derecho para igualarnos con Él. ¿Ha visto cómo algunos se expresan de Jesús? ¿Cómo se expresan de Él? Con apodos, sobrenombres, diminutivos. No los quiero expresar ni los quiero repetir. Pero no existe un solo ejemplo en las Escrituras donde alguno de sus santos lo haya llamado, y eso es verdad, lo haya llamado hermano. Siempre al dirigirse a Él le dieron títulos honoríficos como Señor, Salvador, Redentor. Que Él nos llame hermanos es algo que debemos guardar en nuestros corazones con muy alta estima.
Cuando un superior, no sé si usted ha tenido un jefe, yo tengo uno, ¿no? Anda siempre con su saco, el pastor es mi patrón. Y cuando usted se dirige a su superior, no le dice, hey, mi camarada, hey, mi compadre, mi amigo, ¿no? Eso denota una falta de respeto. Pero el superior, cuando él lo hace, no denota falta de respeto, denota una forma muy amena, caritativa, piadosa de expresarse con los que son inferiores. Hey, amigo, ven para acá. Cuando un superior le llame amigo, cuando un superior le llama compañero, es un gesto de humildad, es un gesto, podríamos decir hasta de amor, que un superior se exprese así. Pero de los inferiores al de arriba es arrogancia. El hijo pródigo, recuerda esta historia, al regresar arrepentido a su padre, ¿qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aun cuando lo era, verdaderamente era su hijo, él reconocía que no era digno de tan grande honor. Lo mismo sucede con nosotros. Y nuestro texto continúa diciendo en el verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación alabaré. Esta iglesia había puesto demasiada atención a sus problemas, mis hermanos, a sus sufrimientos, a sus temores, que había ya olvidado que el Hijo, como un profeta, había anunciado el cumplimiento de todo lo que fue dicho en el pasado. Y aún podemos decir de todo lo que fue dicho, no solamente de Cristo, sino también de Cristo y para ellos. Ya habían olvidado que fueron unidos a Cristo. Se estaban enfocando en otras cosas. Ya habían olvidado que fueron hechos participantes de la más excelente herencia en los cielos. Tener a Dios como su Dios. Habían olvidado que recibieron un nuevo corazón, que fueron perdonados, que Cristo recuperó su destino en gloria, que Cristo como un recipiente abierto estaba ante ellos. Tomen libremente, gracia sobre gracia. Que todas las cosas ayudarían para su máximo beneficio y que aun cuando murieran, vivirían. Este pasaje es el testimonio del Salmo 22. Este salmo era leído todas las mañanas para fortalecer la esperanza del pueblo de Dios en la aparición del Mesías, cuando el Mesías apareciera, el cual vendría como un profeta para anunciar, declarar todas las cosas acerca de Dios a sus hermanos. Dice el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Simplemente Hebreo repite lo mismo del Salmo. En medio de la congregación te alabaré. Y esto fue lo que hizo mientras él vivía. Yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor Jesús. Y tan eficaz fue Cristo como profeta, mis hermanos, que agrega esto: en medio de la congregación te alabaré. Su eficacia como profeta se reconoce cuando la congregación de los santos no solamente conoce quién es Dios, no solamente repetir las doctrinas y los ejemplos o las escrituras. La eficacia de Cristo como profeta es que este conocimiento regresa a Dios traducido en alabanzas, en adoración. Estos dos aspectos siempre permanecen unidos, no se pueden separar. Aquel que verdaderamente ha escuchado a Cristo será un ejemplo de vida, de adoración, de alabanza al Señor. Aquel que fielmente declara a los hombres la palabra de Dios, aquel que está determinado en declarar todo el consejo de Dios, no busca su propia gloria, sino la de Dios. El que busca su propia gloria no predicará fielmente la palabra de Dios, porque la revelación total de las Escrituras humillará al hombre y engrandecerá la majestad y grandeza de Dios. Mas este Jesús se presenta en medio de la congregación. Te alabaré. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, en medio de sus hermanos. En el medio de la congregación cantaré con júbilo, entonaré himnos, celebraré con melodías que exalten tu nombre, cantaré verdades espirituales. Jesucristo fue fiel en la predicación, fue fiel como profeta. Y esto se reconoce cuando, junto con una congregación, Él alaba. Entonces, si Él hubiese buscado su propia gloria,
Si él hubiese buscado su propia promoción, no hubiese terminado una congregación alabándole. Y eso es lo que pasa en muchos púlpitos. Aquel que busca la gloria de Dios predicará fielmente la palabra. Aquel que busca hacerse un nombre tendrá que evitar muchas cosas de la palabra. Porque como dije, la palabra siempre termina colocando a un hombre en su lugar y a Dios en un alto trono majestuoso. Y esto mismo hace Cristo. Cuando Cristo celebró la Santa Cena con sus discípulos, después de instruirles, de hablar con ellos, se despidieron cantando. Y esto mismo Cristo hizo y les mandó a sus discípulos que repitieran estas cosas a nosotros. Así todos nosotros somos llamados a dar a nuestras lenguas el más excelente de los usos. En medio de cualquier circunstancia, sea buena o mala, Jesucristo nos ha dado provisión suficiente para entonar gloriosas melodías en medio de ellas. En nuestras conversaciones comunes, ya sea en la casa, en la iglesia, en el trabajo, nuestra lengua debe rebosar de gracia. Efesios 5, 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto distingue a los que verdaderamente han escuchado la voz de Cristo. Aquellos que verdaderamente tienen a Cristo como su profeta. Aquellos que como ovejas han escuchado la voz de su pastor. Esto les distingue de los que son del mundo y los que son de Cristo. En la manera en cómo sus palabras expresan la piedad, la alabanza, el regocijo que tienen en Cristo, el uso excelente que le dan a sus propias lenguas. Esto les fue encomendado a los apóstoles enseñar, a guardar en los nuevos seguidores de Cristo. Él dice, al sentirnos solos, por ejemplo, cantemos un himno, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Al estar en compañías también, Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Especialmente cuando nos reunimos como iglesia en 1 Corintios 14, verso 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Como iglesia, mis hermanos, estamos tan acostumbrados, sí, a cantar juntos. Pero ¿cuántos de nosotros cantamos juntos como familia en nuestras casas? Y esto es un mandamiento, Nuestros hogares deberían de ser como iglesias donde alabanzas constantemente estén sonando, constantemente se esté cantando. Pablo, antes de establecer la paz en los hogares por medio de asignar los roles a su familia, primero les enseña que debemos dirigirnos entre nosotros. ¿De qué manera? Gritos, quejas, acusaciones, insultos. No, él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Para entonces poder decir, las casadas estén sujetas a sus maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay mayor seguridad, mis hermanas, y esperanza al dirigir una familia en aquellos que saben usar sus lenguas, en aquellos que saben darle un uso propio adecuado a su lengua. Nuestros hogares deben rebosar de cantos, deben estar llenos de melodías. El hogar es el lugar donde constantemente deben de estar sonando alabanzas. Los de su barrio deberían de saberlo. Es precisamente allí, en el hogar, donde sus hijos, más que escuchar gritos, peleas, quejas de sus padres, deben de escuchar a su madre cantando mientras lava los trastes. Deben de escuchar a su padre cantando melodías espirituales mientras se baña, mientras conduce el auto, a su madre mientras tiende la ropa. Escuchar a su padre o madre cantar en la iglesia no debe ser algo extraño entre semana. Todos los que son negligentes en esto, mis hermanos,
privan a su familia de una muy grande bendición. Dice la Escritura en 1 de Crónicas 13:14 que Obed, por causa de tener el arca de Dios en la casa donde él vivía con su familia, dice, Jehová bendijo la casa de Obed y todo lo que tenía. ¿Por qué muchos de los niños de ahora no cantan? ¿Por qué la iglesia no es un lugar emocionante para ellos? Tal vez pudiera ser el caso, porque ni para su padre, ni para su madre la iglesia es emocionante, porque no hay un gozo que pueda ser transmitido en casa, porque no pueden darle los padres lo que ellos no tienen. Si su deleite en medio de la congregación es nulo, sus hijos lo verán, lo aprenderán y lo repetirán. No cantar en la congregación no es un asunto de cultura o un asunto personal. Esto puede hablarnos de un problema mucho más profundo, allí en el alma. Porque ¿de dónde viene esta disposición para cantar de acuerdo a Efesios? Pablo, antes de hablar de cantos espirituales, él habló de la llenura del Espíritu. Y entonces dice, pueden cantar cantos y melodías espirituales. Estar lleno del Espíritu Santo es requisito indispensable para hablar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Solamente así nuestras palabras son más que ruido, más que quejas, más que insultos. Son verdaderas melodías que glorifican a Dios y dan gracia a los que nos oyen. Y no debemos olvidar algo muy importante que expone nuestro texto. Él dice, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién dice esto? Repito la primera pregunta. ¿Dónde se nos dice que está Cristo? En medio de la congregación. Allí en la asamblea, en la reunión de los santos, Él está allí junto con nosotros. Cada domingo, cuando nosotros cantamos, Él está en medio de nosotros. Pero ¿cómo identificamos que está en medio de la congregación? Porque hay alabanzas a Dios, porque hay fruto que glorifica a Dios. Porque aquellos que se reúnen expresan el gozo de su salvación. Es por eso que Él encuentra deleite estar reunido en la congregación con sus hermanos. Es por eso que Él se une a ellos en entonar hermosas alabanzas a Dios. Él exalta con voz audible y melodiosas alabanzas a Dios. Él no se avergüenza de cantar con nosotros en voz audible. Él dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Allí, en medio de la alabanza de su pueblo, Cristo ha prometido su presencia. Algunos piensan que al cantar se invoca la presencia de Dios. Mis hermanos, cantamos porque la presencia de Dios está en nosotros. Estos cantos brotan de los corazones por causa de aquel que nos santificó, aquel que nos ha hecho saber que no está en contra de nosotros, sino que es por nosotros, que estuvo dispuesto a morir para ser uno de nosotros como Él y el Padre son uno. Así Él nos ha hecho parte de su cuerpo y Él como nuestra cabeza nos nutre y dirige todas las cosas para nuestro máximo, profundo y eterno bien. ¿Cómo no habríamos de cantar? ¿Por qué habríamos de cerrar nuestra boca? Tal vez nos hemos olvidado, como esta iglesia se olvidó de esas promesas gloriosas que ya habían sido dadas. Y empezaron a poner demasiada atención en sus problemas. Y empezaron a buscar respuestas, argumentos que se habían olvidado de la persona. Y el último verso, mis hermanos. Hebreos 2:13, y otra vez dice, yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tenemos aquí otra cita mesiánica, la cual es tomada de Isaías 8, verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Isaías no tenía ninguna respuesta, ¿ok? Estaba solo, silencio. Sus oraciones pegaban en el techo, nadie lo escuchaba. Pero él dice, y en Él confiaré. Y después agrega en el verso 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Ahora aquí Isaías se refería a sus dos hijos naturales, a quienes dice, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión.
Ambos muchachos recibieron nombres proféticos y su significado tiene aplicación para nuestra vida y tiene una implicación profunda para nosotros. Por ejemplo, uno de ellos fue llamado Maher-Shalal-Baz, no sé si así se pronuncia. Dicho nombre significaba la pronta remoción de los enemigos de Judá. El otro se llamaba Sear-Jasub, el cual significaba el remanente regresará. Aunado el significado de Isaías, que significa Yahweh es salvación, Isaías 8:18 nos da una visión de confianza, siendo Isaías como una figura de Jehová, reposando sus manos sobre las cabezas de estos muchachos, quienes presagiaban para el pueblo de Dios la remoción pronta de sus enemigos. Esto es pronto. Y sobre la otra mano el remanente regresará, el remanente prevalecerá. Esta es la promesa. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así Cristo nos recuerda esta gloriosa profecía. Tus enemigos serán removidos pronto. Soportemos un poco más. Al final, ustedes prevalecerán. ¿Por qué les recuerda estas palabras a la iglesia? Porque ellos estaban olvidando esto. Con esto, el escritor de la epístola le está diciendo a esta tribulada iglesia: Cristo, el Salvador, el capitán de nuestra salvación, está en el trono, tiene a sus enemigos bajo sus pies. No se preocupen. Él al final se presenta con todo su pueblo, sus hijos e hijas, diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Este será el remanente que victoriosamente permanecerá. Cualquier cosa que venga está escrito, está predestinado, que Cristo se presentará con cada uno de sus santos. No olvidará a ninguno. Él estará en medio de ellos con sus hermanos, con sus hermanas, cantando himnos de gozo, exaltando la misericordia del Padre, su gracia. Ninguno de ellos fue olvidado. Ninguno de ellos en el momento que se presenten a Dios vendrá con quejas, con preguntas: Señor, ¿por qué fallaste? ¿Por qué me olvidaste? No, al final todos entenderán y todos rebosarán unidos en cantos, en alabanzas, junto con su Salvador. Hermanas y hermanos, cobremos gran ánimo. Sea cual sea nuestra lucha que tanto nos aqueja, nuestros enemigos pronto serán removidos, pronto serán purgados de entre nosotros. Al final los salvos perseverarán hasta el final, y Cristo junto con cada uno de ustedes se presentará delante de Dios con la congregación cantando alabanzas. Cristo, como un hermano mayor, se ha solidarizado con nosotros en esta lucha. Y ay del que se meta con el hermano menor cuando el hermano mayor está presente. Esta es la idea que nos está presentando. Esta es la idea por la cual se presenta como el hermano ante sus enemigos. Aquel muchacho del barrio que golpea al chiquito, cuídense si tiene un hermano mayor. Y la iglesia en este momento se le ha expresado: Jesús es su hermano. Huyan de su presencia los que le aborrecen, huyan sus enemigos, porque Él ama a sus hermanas, a sus hermanos. Oremos.